todos activos para cuidar a nuestras mascotas en estas Navidades. Estoy conversando con el médico veterinario Eric Mauricio Espinosa Michalup y su cuenta Agente Animal y Oficial y @topanimal_ca. Bueno, estábamos hablando de las recomendaciones, doctor, que más acertadas para estas Navidades en el tema del medicamento, que decíamos no darle de nuestros medicamentos tampoco a los animales, ¿no? Sí, o sea, que ellos son los que tienen su propio medicamento. Sí, ¿por qué? Porque no existe como un medicamento universal para el control de la ansiedad en mascotas. Y hago énfasis allí en por qué la importancia de la asesoría por un profesional veterinario. Porque nosotros tenemos toda una gama de medicación que podemos utilizar para el control de la ansiedad. Desde ferormonas, hormonas o promotores como la melatonina, existen tranquilizantes específicos y dentro de esos tranquilizantes hay toda una serie que se pueden utilizar y hay otros que definitivamente se deben evitar en condiciones como hablábamos, por ejemplo, pacientes cardiópatas, pacientes gerontes, es decir, muy mayores, porque los riesgos de complicaciones son mayores. ¿Qué cosa invito a todo el mundo a no hacer definitivamente? A que, por ejemplo, yo tomo un medicamento tranquilizante por una condición, pues, entonces yo digo, le voy a dar mi tranquilizante al perro. Eso definitivamente no lo deben hacer. Hay drogas como las benzodiazepinas que, por ejemplo, en el caso de las mascotas pueden tener un efecto paroxístico. ¿Qué quiere decir eso en cristiano? Eso quiere decir que, lejos de tranquilizarlo, se va a alborotar aún más. Y como decía hace un momento, que es un error muy común tratar de controlar esa ansiedad una vez que la ansiedad ya está planteada. ¿Por qué? Porque los requerimientos de droga son mucho mayores y luego voy a tener lo que nosotros denominamos un efecto rebote. Es decir, pasado la bulla, va a ser efecto la droga, pero va a ser efecto de una forma mucho más intensa y por mucho más tiempo. Incluso con riesgo de algunas de esas drogas pueden tener efectos hipotensores. Entonces, si esa hipotensión es muy profunda, hay riesgo incluso de muerte. Entonces, no, definitivamente deben tener la orientación. Y fíjense ustedes, ya estamos a poco menos de un mes para que se den esta fiesta. O sea, tiempo tenemos para poder asesorarnos bien y saber qué darle a nuestra mascota. Claro. Aquí tiene varias preguntas, doctor. Le dicen, ¿le puedo dar del guiso de las hallacas a mi perro? Bueno, fíjense ustedes, yo siempre no soy ortodoxo en el tema de la alimentación de las mascotas. Soy un convencido de lo bueno poquito porque es bendito. Pero ¿qué sucede? Cuando sometemos a nuestra mascota, una mascota que está acostumbrada a comer pienso, a comer croquetas, y de repente yo le hago un cambio brusco de alimentación, como por ejemplo darle hallaca, o darle el guiso de la hallaca, muy probablemente eso vaya a derivar en una enteropatía, es decir, una diarrea hemorrágica, un cuadro gastroentérico agudo. Si el animal no está acostumbrado a ese tipo de dietas, lo preferible es no dárselo, ¿ok? Porque un buen gusto, un buen susto. Es decir, la mascota se lo va a comer apasionadamente, le va a encantar, va a ser maravilloso, incluso va a pedir más y va a haber siempre la tentación por parte nuestra de ofrecerle más. Mira, le encantó, qué bueno, pero ya a la mañana siguiente vamos a tener un paciente con vómitos, con diarreas, incluso con una gastroenteritis hemorrágica. Ay. Entonces, claro, eso es muy dependiente de la cantidad que le ofrezcamos. Pero claro, ¿qué sucede? Si ese guiso, por ejemplo, tiene uvas, o uvas pasas, pues, entonces ya aumenta un riesgo de toxicidad. Si ese guiso tiene cebolla, la cebolla es potencialmente tóxica para las mascotas, entonces, y muy probablemente ese guiso tenga cebolla. Entonces aumenta el riesgo de toxicidad en mi mascota. Entonces no, definitivamente la invitación es a no dársela. Y acuérdense una cosa, nosotros vamos a hacer esa comida en la noche, porque pues noche de Navidad. Y precisamente la invitación es ofrecerle la comida a nuestra mascota máximo hasta las 3, estirándolo mucho hasta las 4 de la tarde. De ahí en adelante solo pequeños premios, pero no comida abundante. Y en el caso del pernil, que la gente hace el pernil, ¿se le puede dar? Claro, aplica exactamente lo mismo que acabo de decir. Bien. Que se le puede dar, que es una proteína sana, definitivamente sí. Pero si nuestra mascota no está acostumbrada, lo más probable es que derive en un cuadro gastroentérico. Por un pedacito no va a pasar nada. Ok. Aquí alguien le pregunta, José Cardel, ¿qué hay de cierto que los huesos de pollo son contraproducentes para los perros? Bueno, en el proceso de domesticación de mascotas hemos abolido parte de sus instintos. Evidentemente en vida silvestre un animal, un canino está acostumbrado a comer huesos. Su presa tiene huesos y los mastica, pero
con el proceso de domesticación los hemos de alguna manera inutilizado en esa capacidad natural. ¿Qué sucede con los huesos de pollo? Al igual que sucede con los huesos de costilla o los de lagarto. En el caso de los huesos de costilla y los huesos de pollo es que tienden a astillar. Entonces al astillar se hacen filosos y aumenta el riesgo de perforación gastrointestinal, lo cual puede derivar en una tremenda emergencia, incluso en cirugía. En el caso, por ejemplo, de los huesos de lagarto, en mascotas pequeñas o de talla baja, un accidente muy común es que se les incrusta en el cielo del paladar, entonces después están todos desesperados tratando de arrancárselo o detrás de los caninos, entonces quedan como un anillo ahí en la boca. Entonces, si no están acostumbrados, no lo ofrezcan. Pero definitivamente hueso de pollo no es algo que yo recomendaría. Si usted quiere darle huesos a su mascota, ofrézcale huesos más grandes, como un fémur de vaca, una tibia, algo que definitivamente no pueda fragmentar de forma fácil y no vaya a astillar. ¿Cómo alimentar a una mascota que está en celo, por favor? El celo no es una enfermedad, el celo es una condición fisiológica. No, su rutina normal puede seguir la misma dieta que usted le ha venido dando todo el tiempo. Si es croquetas, croquetas, si es dieta barf, pues dieta barf, si es un in-between entre ambas, puede seguir su dieta normal. No tiene ninguna modificación ni ningún requerimiento adicional, más allá de que sí va a ser servida esa mascota. Es decir, si va a parearse y va a tener crías, que ahí sí, una vez embarazada, pues sí hacemos modificaciones dietéticas. Ah, bien. Doctor, y en el caso de los viajes, para la gente que sale de la ciudad, sí. Por ejemplo, va a Puerto La Cruz, luego se quiere montar en el ferry para ir a Margarita, por ejemplo, en el carro. ¿Cuáles son las recomendaciones si tiene un perro en el caso del ferry y en el caso de los vómitos en la carretera? Bueno, primero nosotros conocemos a nuestra mascota. Si nuestra mascota está habituada a pasear en carro, no debería ser mayor problema. Pero, sin embargo, si no está acostumbrada, la recomendación es no darle comida abundante o darle solamente un poquitico. ¿Por qué? Porque evidentemente se va a exacerbar la sensación de náusea y de vómito. Por otra parte, y es bueno que lo menciones, si los destinos son largos, la gente debe conocer o debe saber que la legislación venezolana nos obliga a hacerle guías de movilización a las mascotas. Es decir, que es un trámite que usted tiene que hacer ante un instituto del Estado o a través de su profesional veterinario para poder mover la mascota dentro del territorio nacional. Lo mismo aplica de forma internacional. Como en la tarjeta de vacuna. Necesita, sí, las tarjetas de vacuna, pero además una guía de movilización. Ah, muy bien. Por ejemplo, en el ferry no lo pueden montar si no tiene esa guía de movilización. Es decir, yo mi viaje no lo puedo improvisar con mi mascota, lo tengo que planificar. Porque puedo pasar una molestia, pues de repente yo llego al ferry, pierdo mi ferry porque al no tener la guía, pues no puedo embarcar con mi mascota. Ah, bien. Claro, no es nada más el pasaje. No es nada más el pasaje. Igual para los planes internacionales. En los planes internacionales hay que hacer un certificado de exportación de mascotas, es algo que lleva tiempo, que no se hace de un día para otro. Entonces, en definitiva, los viajes no se pueden improvisar. Ese es un papeleo. Eso bastante, es un papeleo. Bueno, sí. El de internacional, que más o menos lo he visto, pero no sabía lo que está mencionando, Sí. lo de viajes acá internos. Y esa guía, ¿qué tiene esa guía? La Bueno, de es una movilidad. guía que nos exige la legislación venezolana para el control posible control, auditoría, pesquisaje de enfermedades. Ah, muy bien. Es decir, se da un brote de rabia. Bueno, yo sé que ciertos animales fueron movilizados de punto A a punto B y desde el punto de vista epidemiológico me es más fácil rastrear ese foco epidemiológico. Entonces, por eso la legislación venezolana lo exige. Acuérdense que son mamíferos, los mamíferos pueden ser portadores o padecer de rabia. Entonces, por eso es la importancia de hacer esas guías de movilización. ¿Qué hacer si tu mascota se escapa durante los fuegos artificiales? Bueno, yo iría a buscarla, es lo primero. Y buscarla con angustia. Pero, sin embargo, el que conoce bien a su mascota sabe que él tiene un rincón favorito y lo más probable es que esté en ese rincón. Ahora, si yo no tuve la precaución de cerrar el portón de mi casa, si se escapó a la calle, caramba, el riesgo de que pase algo muy lamentable es grande. Sí. Pero lo que hablábamos hace un rato, más vale prevenir que lamentar. O sea, son fechas que tienen situaciones estresantes predecibles para las mascotas. Entonces, vamos a adelantarnos, no vamos a improvisar, vamos a asesorarnos con nuestro
médico veterinario para ver si mi mascota debe recibir algún tipo de medicación. Vamos a no ofrecerle la comida más allá de las 3 de la tarde, vamos a hacerle su cueva para que pueda tener un sitio de refugio seguro, musicalizarle o poner un televisor, un radio en ese sitio, no intentar calmarlo. Hay muchas cosas que podemos hacer definitivamente. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a ti por la invitación, un verdadero estas placer. Recomendaciones. Escríbanle, si les quedó alguna pregunta, escríbanle al doctor Gente Animalia Oficial, @GenteAnimaliaOficial y @TopAnimal_CA. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti. Vamos al corte y en breve continuamos.